Bueno, continuamos con la programación. Para cerrar la jornada del día de hoy, nos acompaña Pavel Eduardo Rodríguez. Tiene formación en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una especialización en educación, cultura y política. Es profesor, como ya lo señaló él mismo hace un rato, escritor, también se ha metido un poco en las lindes de la literatura y ha hecho gestión cultural. Las anécdotas que ha contado de su vivencia en Arauquita tienen que ver con un trabajo importante de gestión cultural. Su ponencia la ha titulado De Musil a Camí, de Cacania a Colombia y de los juegos de lenguaje como acción. Pavel, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, profesor Diego, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias. Qué espacio más grato, que, bueno, me he deleitado mucho con las conferencias que se vienen dando hasta ahora. Y bueno, estos espacios de difusión son a la vez espacios de densificación cultural, y realmente es importante seguirlos impulsando con una participación considerable y con la trascendencia que también dejen estas memorias. Yo creo que no todo lo digital debe ser juzgado tan duramente, sino que por lo menos esto nos da la oportunidad de conectarnos de distintas partes del país y además dejar la memoria filmográfica, o en este caso digital, de este tipo de eventos. Bueno, sí, en efecto he tenido una relación muy grata con el tema de la filosofía. De hecho, la Universidad del Quindío para mí es muy grata porque hice 7 semestres en la Universidad del Quindío en materia de filosofía y pues he continuado estudios en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En escritura he tenido experiencia tanto en literatura, con publicaciones como en Editorial Una Ediciones, Editorialita, también algunas publicaciones académicas en el Centro Internacional de Estudios Sociológicos, igualmente en el sello editorial UNAT, entre filosofía y sociología. Y pues hoy con este tema que es tan caro también a mis afectos, que es el tema de la literatura. Y cuando pues conjugamos de alguna forma esos aspectos de literatura, filosofía, Universidad del Quindío, la región, pues me es inevitable, esto es un pequeño excurso a mi ponencia, pero sí quisiera contextualizar con un autor quindiano al cual admiré mucho, recientemente fenecido, el de autor y profesor de la Universidad del Quindío, Nodier Botero Jiménez, y con un libro que se llama La lectura filosófica del discurso literario, que creo que es más que pertinente para contextualizar este importante simposio. Y quería leer por lo menos la introducción, que es muy corta, antes de dar pues ya comienzo a lo que es mi ponencia como tal. El texto del profesor Nodier comienza de la siguiente manera: las obras literarias de cualquier género revelan su calidad intrínseca en la manifestación de la forma bella del lenguaje, pero sobre todo en cuanto es posible concebir su lectura como un concurso de ideas. Incluso puede decirse que las acciones, los paisajes y los personajes explican su función narrativa fundamental como portadores y esclarecedores de contenidos. Por esta razón, nos es dado afirmar que la literatura constituye un medio calificado para la exposición ideológica. Ahora bien, si el curso de esta exposición se realiza desde el ámbito de la libertad creativa, que también caracteriza la producción de la obra de arte, es decir, si se configura como una manifestación abierta y sin ataduras a compromisos de autoridad, y si logra la condición heideggeriana de realizarse como un acto primigenio de descubrimiento, o como eslabón para acceder a la verdad en su sentido de estado abierto, la obra literaria cumple su designio de descubrir lo verdadero y de aproximar al lector a la meta ideal de la comprensión. Bien nos recuerda Heidegger que al comprender que el comprender es la propia verdad ontológica y que la obra de arte ha de estimarse como un ser a través del cual la verdad se revela, se desoculta y se pone en obra. Tal vez por ello mismo Husserl, en la búsqueda de la verdad trascendental, llega a concluir, quizá excediéndose en su juicio, que la poesía es filosofía. La acción de comprender conlleva implícitamente un sentido de aproximación a la verdad de los demás, un principio de identificación intersubjetiva que difiere básicamente del acto de explicar propio de las ciencias naturales. Wilhelm Dilthey, con base en el dualismo opositivo comprensión-explicación, propuso un método de estudio y una teoría del conocimiento especial para las llamadas ciencias del espíritu, dentro de las cuales la literatura ha prestado invaluable concurso.
Hans-Georg Gadamer, a partir de las preposiciones de Dilthey y de Heidegger, elabora una hermenéutica literaria estructurada sobre el triple momento interpretativo de comprensión, explicación, aplicación, y nos ilustra discursivamente sobre una lógica de la función artística, tal como Baumgarten lo había enunciado con su estética del conocimiento sensible y como Kant lo propusiera también en su estética trascendental. En estos antecedentes se puede encontrar la raíz de los logros atribuidos a esta distinta forma de enfrentar el mundo de la realidad a través de la experiencia estética, de la imaginación, de la libre analogía y de la fabulación, que son características de la literatura de nuestro siglo. Y es con base en estos principios que Heidegger formula sus reflexiones sobre la verdad en la obra de arte y de manera especial sobre dicha verdad como algo que acontece, que se revela. Por eso mismo creemos que la literatura filosófica cumple esta función de desocultamiento, de revelación de la verdad y de ahondamiento en las causalidades finales, tal como lo había percibido Aristóteles cuando proclamó que la poesía era más filosófica que la historia. Dejo hasta ahí pues parte del intro de este texto, que creo que a propósito de la memoria y la pertinencia es muy importante la lectura filosófica del discurso literario del profesor Nodier, a quien también pues admiré mucho en su producción y sobre todo en este tipo de eventos donde pues también se resalta la memoria de los grandes antecedentes. Bien, mi ponencia, como ya le decía el profesor Diego, ahí se ve la cámara y se escucha bien. Es que como tengo el Word abierto no sé si eso interfiera. Hola. Perfecto, Pablo, se escucha y se ve bien. Ah, bueno, perfecto. Mi ponencia, bueno, primero que todo, a mí me gusta ser muy anecdótico y más si me dan la oportunidad de que haya la ductilidad de la conversación. Y pues digamos que el tema de la conversación lo vine a asumir como un problema filosófico con mucha rigurosidad precisamente hace un par de años en discusiones con el profesor Diego, que ha venido con una preocupación importante de esta hilación más delgada del lenguaje que es el conversar, y sobre todo el fenómeno de las acepciones, las sinonimias y las antinomias y las etimologías, y cómo urdiendo allí pues se le puede dar un sentido mucho más riguroso al fenómeno de la conversación. Y precisamente pensando en eso y pues tras la grata invitación que me hizo participar de este panel, pues aproveché que estoy pasando por un momento de lectura de literatura importante, sobre todo con Robert Musil, uno de los autores de la novela más importante del siglo XX, y sobre todo con su obra cumbre, que fue El hombre sin atributos, de la cual ya estaremos hablando también de algunas digresiones de título. Un pequeño apunte sobre el tema de Camus, sobre todo por la técnica utilizada en el texto de La Caída, y sobre todo los juegos del lenguaje muy a la usanza de Wittgenstein, en este caso con Cacania y Cacolombia. Ya explicaremos de dónde proviene Cacania, y lo de Cacolombia es muy interesante porque viene precisamente de un ejercicio de conversación, que es un programa que hace 5 años tengo con el profesor Gabriel Restrepo, que hemos llamado Sapiencias, que no tiene guión, que no tiene preproducción, que no tiene postproducción, sino que es un Facebook Live conversando. Y sobre esas conversaciones, precisamente, nacen productos que me ayudaron a pensar en esta ponencia. Arranco precisamente con un epígrafe del profesor Gabriel Restrepo, que dice así, que es por cierto producto de una conversación: lo complejo es tan elemental como lo elemental es complejo para quien esté signado por la marca de hierro candente de la razón. Y empiezo. Plantear una ponencia donde el ejercicio de la conversación sea el derrotero de la acción constructiva de sentido es sin lugar a dudas una tarea interesante. Al hablar de conversación y cotidianidad es importante también hacer un acercamiento a la literatura y en el cómo distintos autores comprenden la conversación en el tejido de su obra. De Musil y su obra capital El hombre sin atributos opinaremos sobre la ductilidad y donosura de conversaciones enriquecidas por la psicología femenina, la trama, la filosofía y el amor a la hora de crear personajes y personalidades para, desde el perspectivismo tan caro a Musil como a Nietzsche, defenestrarse de la verdad como sentido último. Del autor francés Camus, donde tendremos en su obra La Caída y la luminosa conversación a suerte de soliloquio de Jean-Baptiste Clemens en los lindes de la alteralidad como posibilidad del otro en el relato propio, con los finos pero lacónicos apuntes de interés de su interlocutor. De Cacania y Cacolombia, en tanto juegos de lenguaje, iremos del imperio austrohúngaro pasando por la cacofonía de la sociedad cacolombiana y los trasfondos de los neologismos cuando de acción sobre representación se trata.
La intención de esta ponencia, que no se quiere deslindar del espíritu del coloquio, en tanto conferencias mantenidas con el fin de discutir y debatir un punto de doctrina o con el fin de intentar conciliar puntos de vista diversos, se mueve entre distintas aristas, etimologías, acepciones y con todo ello sumado como juegos de lenguaje, con el quid de la creación de sentido provenido del suspenso por medio de una dialéctica paradójica que, contraria a la platónica, hegeliana o marxista, no tiene un carácter teleológico, no tiene un horizonte último, no resuelve, fiel al espíritu filosófico. Es un apeiron allende del sentido del principio de Anaximandro de Mileto para adentrarse en lo ilimitado, en el suspenso, en el misterio, un arjé mistagógico. Tales aperturas inscritas en la polisemia de las relaciones humanas y las construcciones de sentido, de la carga simbólica que impregnamos a las mismas, son las que hacen de lo cotidiano trascendente o, parafraseando un poco a Musil, diríamos que no hay nada trivial que no pueda ser sublime. Así la diferencia entre conversación, diálogo, monólogo, coloquio supera la acepción de la sinonimia para urdir en los delgados hilos del lenguaje, sin que las diferenciaciones marcadas delimiten momentos de creación mancomunada. Al preguntarnos sobre lo que nos quiere decir cada uno de los términos que hemos propuesto, cómo lo relacionamos con la literatura, normalmente es un tema demasiado amplio para abordarlo en la universalidad de la misma, pero sí vale, para que esta ponencia sea un juego con todos los riesgos de la lúdica, contrastarlo en dos potentes autores europeos del siglo XX, Robert Musil y Albert Camus. Del autor alemán nos inquieta su voluminosa obra Der Mann ohne Eigenschaften, traducido popularmente como El hombre sin atributos, me disculpan mi mala pronunciación del alemán, el hombre sin atributos o el hombre sin cualidades, aunque el término Eigenschaften, con una propiedad ciertamente característica del alemán, lo digo por las notas del traductor al español, suelen ser de múltiples sentidos muy acentuados en el contexto, y si bien se prefirió la idea de atributos como una posibilidad de lenguaje para dar una imagen de un personaje que, como Ulrich, se defenestra de las banalidades de la economía y se burla del poder en una búsqueda interior por una satisfacción trascendente, mediada por una obsesión moral, traductores del alemán como el sociólogo colombiano y escritor Gabriel Restrepo se inclinan a considerar que el título apropiado es El hombre sin propiedades, por el contraste dialéctico paradójico con Arnheim, el alter ego de Walter Ratzenau, el notable empresario prusiano asesinado en el marco de la Primera Guerra Mundial y que inspiró uno de los antagonistas célebres de esta novela considerada como una de las más importantes del siglo XX y que, como alegoría del suspenso, como apeiron, quedó inconclusa con la muerte de Musil el 15 de abril de 1942 a sus 62 años por un derrame cerebral. Una característica notable de los dos voluminosos tomos es una trama corta. Se mueve a partir de una inteligible acción paralela, como un espacio de debate sobre la sociedad de la época, donde convergen aristócratas, militares, altas esferas sociales, empresarios, músicos, entre otros insignes personajes, donde el objeto principal son las interacciones entre ellos. Diálogos o conversaciones extensas, pausadas, reflexivas, psicológicas y filosóficas versan sobre el poder, el amor, la moral, la guerra, la locura, la muerte, la música, la obsesión, la vanidad y muchos aspectos más que densifican, mas no alargan la trama. El espacio para las conversaciones entre personajes son un privilegio que retrata la sociedad de la época, pero espero y por tanto aclaro que no es mi intención recaer entre diálogo y conversación con espíritu de sinonimia, pero tampoco sobre ellas tengo una idea antinómica. Conversación tiene por origen etimológico las siguientes partes: con, reunión; ver, dar vueltas a algo, nótese la paradójica cuestión con la definición española de versar, que significa tratar sobre un tema determinado, y sion, que es un sufijo de acción. Así pues, podríamos decir que es una acción de reunirse para dar vueltas a algo, o si aceptamos la polisemia de versar, diríamos que es una acción de reunirnos a tratar un tema. Por diálogo se resalta la figura de logos, razón, y día, a través, es decir, a través de la razón, un tema más instructivo, más de la enseñanza, más del uso privilegiado de la razón en las relaciones simbólicas humanas, más de esa dialéctica platónica de oponer dos discursos racionales para llegar a la verdad. Así pues, vale preguntarse si toda inscripción en diálogo desde la literatura y asociando esta a la propia experiencia de cada autor no tiene procesos antecedentes y subsecuentes en la conversación. Máxime cuando el arquetipo de la verdad en un autor como Musil es de perspectivismo nietzscheano,
Cabe entonces opinar que una escritura de dialéctica paradójica, del suspenso, de la apertura, tiene una relación con la fractura racional, con lo que se conversa, y en eso se traduce en gran medida en las obras. El caso de Camus y su obra La Caída implica otra dimensión que, además de técnica, muestra también que la interacción humana no es uniforme, necesariamente lógica, razonable, predecible y formal. Hay conversación donde acentúo el interrogativo. Hay conversación donde la interacción no es un monólogo, pero las respuestas del interlocutor explícitamente solo las conoce el personaje y sin embargo hay sentido. No existe en el recuento de la tragedia de Jean-Baptiste Clemens una reunión aleatoria con un hombre en un bar llamado Mexico City para caminar y dar vueltas. En Musil el poder está representado en Argheim y el saber en Ulrich. El primero es el hombre con propiedades, atributos, cualidades. El erudito que no pensador, escritor millonario, interesado en ser protagonista de la acción paralela, pero allende de los valores patrióticos, pretende hacerse con los yacimientos de petróleo de Galicia. Ulrich es el matemático y filósofo de una treintena de años, hijo de un padre prestante y que siempre vivió en un ocio capitalizado por las influencias paternales, sin un interés particular en fortuna, poder, reconocimiento, ambiciones personales, y tras una disertación llevada al extremo del incesto por entender el amor y la moral. Es entonces, por tanto, el hombre sin propiedades, sin atributos, sin cualidades. Notable nuestro parangón de Cacaña y Cacolombia, la relación entre Ulrich como Simón Rodríguez, el hombre de la educación como poder público, y Simón Bolívar, el hombre del poder militar, la propiedad, los ejércitos y el renombre. Juegos del lenguaje como el usado por Musil, cuando en la traducción de Pedro Madrigal se refiere al KK, quiere decir Kaiserlings Königlich, Imperio Austrohúngaro, como Cacaña, y su inevitable conexión con la sonoridad de Caca, un juego de lenguaje que, en tanto detrito, opera como mofa al imperio, una forma de crítica política de una exquisitez sutil, literaria y encriptada. Colombia representa la cacofonía del poder, disonancia inarmónica de un país donde el saber no se escucha, solo resuenan las redundancias narcisistas propias de la onomatopeya de las babas y las balas. Un país inmerso en un teatro del absurdo donde no hay escucha. Colombia como un juego de lenguaje que se origina en la figura de Cacaña, pero que tiene por raíz etimológica cacos, malo o desagradable, es una figura que sirve para definir un saber del poder que es arrogante, en un país al que le urge un poder del saber que es humilde. Siempre sabe que no sabe, pero sabe lo que no sabe. Frase obtenida de una conversación, que no diálogo, con mi caro amigo Gabriel Restrepo. Retornando a la dialéctica paradójica como una no verdad en clave de suspenso en tanto apertura de caminos, resulta interesante apelar al teorema de la incompletitud de Gödel, donde todo axioma matemático es indecidible y cuya sentencia G es demostrable, pero no es cierta, afirma su propia indemostrabilidad. Es decir, ninguna teoría aritmética en las condiciones del teorema es capaz de demostrar todos los enunciados verdaderos de la aritmética. Por tanto, en una extrapolación lingüística no hay dogma, flota la duda, y los juegos del lenguaje hacen de la verdad maleable, toda vez que el pensamiento no haya quietud, si bien tampoco es desesperante. La conversación, sea en su expresión cotidiana o en el ejercicio de reflexión dúctil de la literatura, implica escucha profunda, atención, cuidado, espacios y aprecio de la diferencia. Un caso contrario sucede cuando en la guerra, sea en el contexto austrohúngaro, sea en el contexto colombiano, devienen el fin de la oralidad, como lo barruntó Walter Benjamin en su obra El narrador, donde anuncia que nuestra capacidad de comunicarnos se ha menguado por la tecnología y más aún ante el horror humano. Los soldados sobrevivientes de la guerra regresan mudos, nos dice Benjamin. La guerra es irracional, elimina el logos y sin él no hay diálogos posible. Herbert Hubbard, en 1899, escribió La Carta a García, un relato sobre una tarea encomendada al soldado Rowand, quien, sin preguntar nada sobre el receptor encomendado, empezó a recorrer la isla de Cuba de costa a pie para encontrar el destinatario. Esa alegoría al misterio es una oda al cumplimiento de la transmisión del mensaje, pero también implica que la comunicación debe ser desinteresada y asumida como un reto difícil para la consecución del consenso. Es el que apela de nuevo Benjamin en su texto para una crítica a la violencia, cuando guarda la esperanza de que existan posibilidades dialógicas de solución de los conflictos a partir de una ética del corazón, que no es otra cosa que el escenario del lenguaje como plataforma de elevación positiva del disenso hacia la veracidad productiva del debate.
sin desconocer que el lenguaje nos permite comunicarnos en la intersubjetividad de lo compartido como sociedad. Podemos mentir y engañar, es decir, hacer uso performativo del lenguaje. Allí, el no entendimiento no sale al encuentro de forma inmediata, pero en principio el no entendimiento puede albergar la potencia de la violencia. Con ello es posible colegir que no hay un resguardo no violento en el lenguaje cotidiano, pero sí potencialidad de superación. Como corolario de un camino que no podría ser diferente, es apenas apertura, ausencia de certezas, una carta enviada a algún García, una conversación de un bar con un desconocido, un erotismo del amor propio traducido en los gestos del otro. Este primer recorrido a lomos de la dialéctica paradójica es un juego con toda la seriedad de la lúdica, que busca la abstracción del sentido, nuevas formas de interpretación, que más allá de neologismos, concilie con la lógica, pero diga, sin rigor exacerbado, que algo puede ser demostrable, más no cierto, y no por eso pueda ser tanto objeto de dar vueltas, como de la versación llena de la seriedad que espacios tan gratos como este posibilitan. Esa es pues entonces mi texto para aportar a la ponencia. Quería de pronto complementar un poco sobre este aspecto central que es el ejercicio de la conversación y la literatura, ¿sí? Sobre todo en los lindes de la sinonimia y la antinomia, sobre si lo que se plasma en los escritos son diálogos. Pues si nos referimos a la figura literaria, pues evidentemente son diálogos, y podríamos partir de los diálogos platónicos, de una cantidad de diálogos que ha superado la filosofía, pero también qué tanto de la cotidianidad inscrita y transcrita aparece como conversación en el ejercicio de relación, y hablo como escritor de literatura, de lo que uno plasma en una obra, ¿no? Que es distinta a la rigurosidad, digamos, analítica de ciertos aspectos de la filosofía. Pero quería de pronto, para darle un corolario, sobre todo en la voluminosa obra de Debussy, y sobre todo el ejercicio de Pedro Madrigal, la parte final, porque como les decía en la ponencia, Musil muere antes de terminar la obra, pero deja una cantidad de escritos en revisión, que el editor alemán original llega a consenso con la traducción española, y se hacen algunos ajustes y se publican. Y Pedro Madrigal habla del esfuerzo de la traducción, ¿sí? De la pasión, del dolor, de la dificultad, y sobre todo de la resonancia de antenas, como diría Rainer María Rilke, que existe en el traductor y quien es traducido. Entonces, en la última parte de un texto muy interesante, que es el texto intermedio del tomo 2, que es una introducción y un contexto hacia los capítulos post-mortem que le publican a Musil, dice de esta manera, primero pues relatando los personajes y después lanzando un grito de relación interesante, ¿no? Dice así: es el personaje, bueno, dice acá, bajando y controlar hermosa, pero hay otros personajes, el inefable y rechoncho general Sturm von Bordenberg, el único que como buen estratega consigue introducirse en el refugio de los hermanos, la nietzscheana y Graciela Clarice y su marido Walter, que tenían la genialidad de parecer genial, y ese sueño grande y sangriento de la humanidad que es Musbrugger, y la ciudad en su ajetreo de cada día, su noche profunda y silenciosa, y el pequeño jardín junto a la casa y la patria. Mire esa figura tan bonita, ese jardín junto a la casa y la patria, donde los hermanos nacieron, y ecos de la acción paralela, la gran Diotima, Arheim, Tusi, marido de Diotima, con su diplomática contención y paciencia, y el mar Mediterráneo en sus rocas cegadas de sol, donde la pasión amorosa de los hermanos se hace ardor del aire ardoroso, la poesía inmensa de la exploración del poniente de la carne. Musil muere en primavera, exiliado en Ginebra, solo con su mujer y desconocido, además de pobre, escribiendo por cuarta vez, cada vez de forma distinta, un capítulo aliento de un día de verano, repitiéndose con todas las versiones repitiéndose en todas las versiones el siguiente fragmento: un silencioso torrente de una nieve floral sin brillo flotaba al sol, y el aliento que lo portaba era tan delicado que no temblaba ni una hoja. La vida se torna un sueño algo inquietante, en el que el sentimiento sube hasta las copas de los árboles, las puntas de las torres, las cimas del firmamento. Pero no sería este el fin de la historia. Se consumará ante el mar y seguirá por otros derroteros. Y quiero hacer mención especial al final de este pequeño párrafo. Espero que algún raro lector sepa captar el estremecimiento cerebral y cordial sentido por el traductor de tantísimas páginas. Un poco como el autor al morir, quien tradujo al castellano sus últimas páginas, pasaba también por un pequeño trance de exilio y soledad.
hay un parangón de una relación que podríamos definir dentro de la etimología del diálogos, de ese logos, de esa razón instrumental de Occidente, y que podríamos contrastar con lo que se plasma a la hora de literatura, a ver si no tiene que ver con esa figura de reunirse a dar vueltas, a la acción de dar vueltas, o a la acción de versar sobre lo que se plantea desde el espíritu constructivo de la cotidianidad. Entonces, cuando habla de los fines de Musil, ¿sí?, también ya escribiendo sus últimas palabras, o cuando se plantea el mismo autor y dice como un grito al infinito, y donde llama al raro lector a que ojalá logre entender el dolor del exilio y la soledad que le implica la traducción, y también el sentimiento de dolor sobre su traducido, implica una dimensión que podría superar la razón instrumental en tanto logos griego. Y eso tiene que ver precisamente con un espíritu sublime de la percepción de la vida transmitida a partir de la literatura como un ejercicio de construcción de un saber que no necesariamente es lógico, y por eso citaba el teorema de Gödel, que me parecía muy interesante en esa misma línea. Entonces, esa es como mi exposición, pues muy contento de poder compartir con ustedes, de nuevo agradecerles por este grato espacio, las conversaciones en rigor, y naturalmente atento a cualquier consideración que tengan a bien tener con lo anteriormente dicho. Muchas gracias. Pavel, a ustedes muchas gracias por la presentación. Se abre el espacio para preguntas, para comentarios. Por ello el profesor Gabriel. Maestro, saludos. Saludos, llegué al punto final, qué pena. Es que conectarse no es fácil. Sí, pero voy a estar un ratico. Bueno, a propósito, bueno, termino con, no sé, maestro, si nos quiere regalar 5 minuticos que creo que quedan de mi espacio, porque decía al principio de mi ponencia que gran parte de reivindicar ese espíritu de la conversación es que la ponencia que acabo de presentar surge de la conversación, que es un formato que tenemos en el programa Sapiencias. Y de hecho parte de los apuntes tiene que ver con conversaciones que hemos tenido. Entonces no sé, maestro, si quiere aprovechando que llegó una grata sorpresa, para hacer algunas glosas. No tenemos mucho tiempo, pero sí, Diego, no sé, unos 5 o 7 minutos. ¿Podemos hacer, maestro? 5 minutos, sí. Maestro, por favor. Bueno, no, pues es muy grato evocar esas caminatas de precipitación de ideas, tanto en Bogotá como en Arauquita. Recuerdo mucho un concepto que utilizó Alexander Peirce para precipitar sus ideas. Todos en el acto de pensar tenemos un torbellino de asociación de ideas, a veces disparatadas, a veces mesuradas, y uno termina a veces por cansarse, la cabeza se recalienta, pero él, como todo creador, descansaba pensando y pensaba descansando, es decir, unía la recreación con el pensamiento. ¿Y cuál era su forma de, dijéramos, sosegar ese turbión de ideas? Era lo que llamaba el moussement. Es una palabra francesa que es como enmozarse. No enmozarse, por Dios, no confundan. No, es, dijéramos, tener un peripatetismo, un soliloquio con él mismo, para que las musas, dijéramos, fluyeran ahí, es decir, la inspiración se condensara. Esto, pues, está asociado, por supuesto, al peripatetismo, pero también a todo lo que se nombra para, dijéramos, castigar un poco el método como camino hacia una meta.
que a veces se figura como un camino recto cuando es un camino sinuoso, como los ríos Apaporis, en espirales irregulares. Cuando se retrocede, se avanza; cuando se avanza, se retrocede. Entonces, digo que allí para castigar un poco esa idea rectilínea del método, que es tan frecuente en la versión positivista de la investigación, se propone el extravío, el extrañamiento, el perderse un poco para encontrarse de nuevo. Entonces, este sentido también tiene la conversación como una lógica no rectilínea, no euclidiana, más de geometrías analíticas, más de Escher, más de Piranesi, y que también se pueden asociar a lo que en un libro extraordinario Michel Serres, Elogio de la filosofía en lengua francesa, indica como la etimología apropiada de chercher y rechercher, investigar, que no es tampoco la visión, dijéramos, urbana de la línea recta de la cuadrícula castellana, sino es el andar en círculos. Chercher tiene que ver con círculo, y andar con círculos se derivaba fundamentalmente del hecho de que la investigación, que es etimología de seguir los vestigios, se asociaba a sociedades pastoriles en las cuales, si una oveja se perdía del rebaño, mal se haría en proseguir un camino en derechura para encontrarla, porque habría infinitos puntos de fuga por donde podría haberse perdido dicha oveja. Entonces, más bien el método era hacer círculos, o mejor, espirales ampliadas progresivamente en extensión, para tener una circunspección, una visión en sí, que es lo que hoy en las trivialidades de los métodos de investigación se indica como estado del arte. El estado del arte es un chercher, es darle vueltas y vueltas a un conjunto de problemas para examinar sus diferencias, afinidades y demás. Sí, y en ese sentido hay que predicar desde una filosofía guiada por lo que hemos llamado en nuestras conversaciones por la dialéctica paradójica, una que no culmina, deja las oposiciones en suspenso, las sopesa cada vez más, una y otra vez vuelve a ellas, para ver qué hay en ese vaivén de los opuestos, en lugar de resolverlas en una línea de ferrocarril. Bueno, esa es mi reflexión. Y ahí dijéramos, hay que reinventar el método, los métodos o las estrategias de indagación. Hay que hay que ser seducido por cierta demencia, por cierta excentricidad propia del barroco americano, del neobarroco, que tiene digresiones, laberintos, cuentas, novela dentro de la novela, en fin, qué sé yo. Pues es algo mucho más variado y más placentero. A veces pudiera ser, dijéramos, angustioso, porque uno
cree perder el hilo, por decirlo así, de la cometa. Pero eso tiene la ventaja de unir el camino de investigación con el camino de exposición en una especie de carrusel alucinado. Bueno, eso es, querido Pavel, unos retacitos ahí. Discusen la lentitud, pero es que anoche no dormí en absoluto. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Sí, creo que eran unos colorarios muy importantes, igualmente complementarios, pero es importante el acento en el factor de la dialéctica paradójica como esa apertura al suspenso. Eso creo que, y lo interesante de todo eso es que han salido criterios de conversaciones, ¿no? Y creo que desde el valor también, no sé si denominar epistemológico, nociológico, constructivo, investigativo, creativo, pero sí creo que el valor de jugar con el lenguaje y sin renunciar, pero tampoco sin circunscribirse dogmáticamente a la lógica. Por eso yo creo que hay una diferencia puntual cuando se manejan términos entre juego del lenguaje o neologismo. Es un factor también importante de creación de perspectivas, de abrir ese círculo para buscar dónde se fue la vaca sin la necesidad de tener que ir por un camino recto que muy seguramente será infructífero. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, opinión, comentario. A ver, hay una cosa, mientras escuchaba a Gabriel y también obviamente parte de su ponencia, encuentro que hay unos elementos comunes, o hay cosas en las que coinciden, la ponencia suya, la de Mario, la de Luis, y es este asunto de, bueno, ustedes acá lo están llamando diálogo paradójico, ese no temor a la oposición, o ya tendría uno que hablar a la diferencia, y si diferencia implica oposición, o no necesariamente. Pero es como hay un enfrentamiento, hay un encuentro de, por lo menos, cosas distintas, cosas diferentes, que en realidad complementan un texto, y llamémoslo acá en lo que estamos haciendo en el simposio, es una conversación, ¿cierto? Por ejemplo, Luis decía, el lenguaje cinematográfico es paradójico. Bueno, el cine es paradójico, ¿cierto? Y decía, dice, es porque se escapa de una abstracción, asume naturalismo e imaginación, consciente e inconsciente, símbolo y signo, ¿sí? Eso que nos parece opuesto, y hay una pelea ahí, ustedes conocen esa pelea pues latente en la academia e incluso por fuera de la academia, se está complementando, ¿no? Darío Botero Uribe, el filósofo colombiano, hablaba de la no razón como una categoría que él decía complementa a la razón, porque nos vendieron la idea de que somos solo racional, ¿cierto? O sea, que hay una sola dimensión y es que somos razón, pero hay algo más que hace parte de todo el circuito del pensamiento humano, que se le escapa a la razón, y es eso él lo llama la no razón, que es donde está la imaginación, donde está la sensibilidad, donde está todo esto que la razón no puede definir, no puede ver. Y Mario, por ejemplo, también hablaba en algún momento de lo extraño, de incluir lo extraño en el ejercicio de la creación a partir de digamos, una investigación-creación, ¿cierto?, que está pues íntimamente ligada a lo dialógico. Entonces es como, de alguna manera, digo, en específico, la conversación es tan espontánea, tan desprovista de una especie de normatividad. Yo suelo decir que la conversación no tiene reglas, porque no son previas a la actividad. Seguramente van surgiendo a medida que avanza la conversación, ¿sí? Se van dando a medida que los conversadores van acordando tácitamente unos mínimos para ese juego, ¿sí? Pero entonces lo que veo es eso, veo una coincidencia de no temerle a lo diferente, o bueno, a lo opuesto, que en realidad allí hay un complemento, y en ese sentido la conversación me parece que si la exploramos un poco más,
vamos a lograr entender, creo yo, un poco más algo de lo que es el ser humano como un animal conversador. Yo creo que uno de los elementos interesantes de dar un privilegio argumentativo a la conversación es también permitirnos salir de las someridades arquetípicas de los conceptos para adentrarnos en lo que implican como tal. Y este ejercicio de la dialéctica paradójica que planteamos y que ha salido de conversaciones muy gratas con el profesor Gabriel, tiene que ver directamente con eso. Por ejemplo, es que la sola palabra conversación entre acepción y etimología tiene una paradoja y tiene que ver con la parte de versar, ¿sí? Porque es que si uno mira la etimología quiere decir dar vueltas, muy hacia el sur, muy a lo que hablaba el profesor Gabriel ahorita, pero el concepto de versar en acepción del castellano quiere decir tratar rigurosamente sobre un tema. Entonces puede ser tan circular, y por eso yo ponía el ejemplo de Jean-Baptiste Clemenceau en Camino, de que se conoce en un bar, y además que la técnica de ejecución del libro La Caída es muy interesante porque hay un interlocutor que nunca contesta, pero no es ni un soliloquio ni es un monólogo, porque sí hay un otro al que permite pivotear el mensaje, y sea precisamente en una caminata que surge en un bar, y salen caminando sin conocerse un par de desconocidos, pero no pierde ese espíritu técnico transcrito de la cotidianidad. Entonces lo interesante de la conversación es precisamente, yo coincido con el profesor Diego cuando dice no tiene unas reglas predeterminadas, no hay ese logos que puede ser instructivo, que es de pronto tampoco el diálogo, pero la conversación puede ser tan dar vueltas, tan reunirnos a dar vueltas, como una acción de dar vueltas, como también puede ser una reunión, ¿sí? Cuya acción final termina siendo, después de dar vueltas, tratar rigurosamente un tema. Entonces creo que ese espíritu también creativo, a propósito de que me gustó mucho la primera conferencia del profesor Mario, cuando vuelve esa idea de la investigación-creación, porque lo planteaba en la ponencia de él, yo tuve una discusión muy grande sobre inclusive ese temor que tienen las ciencias duras con el concepto de creatividad. O sea, pareciera que existiera un temor, una dificultad. Y para algunos investigadores, y por eso hacía mi anécdota con la Universidad Industrial del Santander cuando trabajé en Arauca, eso fue lo paradójico, ¿no? Lo entendieron más fácil en Arauca, la importancia de la creación dentro del marco de la investigación mediada por la literatura, que por ejemplo una universidad que dice no, es que no cumple con los cánones científicos de producción del conocimiento para ganar un concurso departamental. Entonces creo que ese temor a la creación es un tema que hay que superar, que es, bueno, volviendo al perspectivismo nietzscheano, y pues para contextualizarme en mi ponencia en Musil, es también de construir la verdad, y ese es el tema de la dialéctica paradójica, ¿no? No es esa unión de contrarios para buscar una verdad conciliada, sino suspenso que permita abrir miríadas de caminos, y creo yo que el mecanismo más expedito para esa permanente apertura de caminos, pero que no quede como veracidad, sino como un suspenso, como un dogma flotante, es decir, un dogma que no puede aterrizarse en ningún lado, precisamente es el fenómeno de la conversación. No sé si alguien más quiere opinar. Buenos días, Pavel, Diego, Gabriel y las personas que asisten. Sí, mire, yo quería señalar un poco en torno a precisamente el motivo de estas conferencias en esa relación que se propone entre literatura, filosofía, y ahora que se habla de la conversación, porque de por medio está de alguna manera el estatuto que se le propone a la verdad. Cuando se habla de literatura, muchas veces se pregunta qué tanto de lo que se dice ahí, en esa novela, por ejemplo, es verdad y qué es ficción, ¿cierto? Pero también en alguna medida en la actualidad se pregunta uno cómo esa ficción o muchas ficciones comienzan a ser verdad, ¿cierto? Por ejemplo, en las indagaciones que se hace ahora sobre el transhumanismo, y mirar cómo algo que fue ficción en algún momento comienza a convertirse en realidad,
¿sí? Eso por una parte. O sea, si uno piensa el mundo antiguo, todo lo que nosotros vemos en la actualidad fue en algún momento ficción, fue un imaginario, ¿cierto? Un computador, un carro, un avión. Volar era un imposible, un sueño, una ilusión. Y fue, de hecho, muchas de esas cosas fueron antes literatura y después se convirtieron en realidad. Pero también nacen justamente de eso que ustedes están hablando ahorita, la conversación con algunos compañeros en la universidad. Más de una vez nos decíamos cómo tal idea surgió de una conversación en una cafetería. Pues en las cafeterías nace cualquier cantidad de cosas. Y pienso yo que es variar. Sí, o sea, no es que uno se ponga, como dice Diego, no es que uno se ponga en una ruta determinada en la conversación y vamos a hacer esto o aquello, sino que va surgiendo, ¿cierto? Surge un camino, surge esto y lo otro, y de pronto va cogiendo forma, ¿sí? Pero una cafetería, pues que nació en una cervecería, por ejemplo, Adolfo Hitler y sus amigos, o sea, cosas como esas. Sí, que es producto de las conversaciones que se van convirtiendo en otra cosa. Respecto a lo que decía Pavel, respecto a la ciencia, yo creo que tiene que ver con su desarrollo, porque mire que cosas que por ejemplo a nivel del cine, yo estuve escuchando un poco la conversación anterior respecto al cine, cosas que son completamente absurdas. El joven Manos de Tijeras, si a mí me presentan ese libreto originalmente, me parece completamente absurdo y un fracaso desde el comienzo. Sí, o sea, un muchacho que tiene unas manos de tijera, eso no puede ir para ningún lado, ¿sí? Pero comienzo a ver esa película y esa película y ese director. Y resulta que esas cosas que son completamente absurdas terminan siendo reales, por lo menos a través del cine. Pues me gustó mucho esa frase que usted mencionó, Pavel, que dice: no hay nada trivial que no pueda ser sublime. Efectivamente, yo pienso que el cine ha sido una de esas maneras de mostrar cómo algo trivial lo termina convirtiendo en sublime. Bueno, les dejo ahí. Pues, profe, muchísimas gracias por la asistencia. El profesor Tyron es profesor de Filosofía Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Además que tenemos un semillero que también está haciendo ejercicios similares a este. Venimos de hacer un panel sobre una crítica a la violencia de Walter Benjamin. Por eso yo también metí en mi ponencia mucho Benjamin, porque lo venimos trabajando rigurosamente. Y qué bonito ir de alguna forma empalmando todos estos escenarios. Sí, yo creo que muy pertinente el hecho de que logramos coincidir en darle de alguna forma con todas las conferencias un valor a lo espontáneo, y creo que cuando el profesor Tyron hablaba de que eso tiene que ver con la perspectiva de desarrollo, sí me dijo tener en cuenta, quizás es nuestra perspectiva colombiana de la ciencia la que le teme a la creación. Evidentemente eso no es un panorama universal, ¿no? Ni siquiera latinoamericano. Si uno mira las inversiones en investigación educativa y educacional de Brasil o México, pues ve que hay unos avances significativos. Por detrás Argentina, por detrás Uruguay, algo de Chile, pese a que son academias jóvenes por la dictadura. En Colombia yo sí creo que tenemos una deuda enorme, ¿no? Enorme, y de hecho creo que tributar este tipo de espacios es también darle espacio a la creatividad y a una investigación creativa, y una investigación que no tema la disrupción conceptual, que yo creo que eso es también lo que se intenta en esa ponencia, que yo planteo, que es un poco ambiciosa, por ejemplo, plantear cosas como una dialéctica paradójica. Pues obviamente eso puede ser sujeto de que le den palo, madera, correa, lo que uno quiera, porque pues son ideas que necesariamente al generar apertura generan preocupación, porque el suspenso nunca ha sido valorado como un factor de apertura de caminos, sino que el suspenso, la misteriosidad, el secreto, el misterio, tiende a ir mucho más allá del peyorativismo metafísico. Entonces sí creo que hay un ejercicio muy interesante, y creo que converger en esta posibilidad de conversar para después, más adelante, quién sabe, darle ciertas reglas y cierta formalidad teórica al tema de la conversación, pues bueno, puede ser ejercicios incipientes muy valiosos. Profe Diego, no sé cómo esté de tiempo y ya yo me despido, un saludo. Chao, maestro. Por la hospitalidad. Chao, maestro, que esté muy bien. Gabriel, gracias por la participación. A ustedes. Que esté muy bien. Gracias. Éxitos. Muchas gracias, profesor. Sí, Pavel,
Gracias por su presentación. Quedan varias cosas por revisar. Es un reto el fomentar más la imaginación, el fomentar la conversación, el fomentar un sentido ético, moral de lo que es el argumento, porque nos han enseñado de una manera, si no errada, por lo menos sí muy limitada, la argumentación, ese sentido de casi de competencia, de imponerse discursivamente ante el otro, o por lo menos pensar en que los argumentos imponen o siembran una idea en la cabeza del otro. Esa es una lectura muy limitada a la argumentación que deja por fuera el sentido político del argumento, y esto es el sentido ético y moral. Ese es un reto, empezar a redefinir el sentido de la argumentación, empezar a pensar el valor que tiene la conversación en la vida de los seres humanos y el lugar que ocupa la imaginación en ese ejercicio de conversar, ¿sí? Yo hice una ponencia a principio de año en un congreso de filosofía de educación en Redipe, en la red una red latinoamericana de estudios pedagógicos, hablando de cómo la conversación y la imaginación son elementos muy importantes para formar ciudadanos. La idea de la investigación-creación que propone el profesor Mario, obviamente que implica la imaginación, pero estamos en una sociedad y en un sistema educativo que niega todo el tiempo la imaginación, que la coarta, ¿sí? Y eso pues obviamente que va en detrimento de un sentido investigativo, creativo, porque sin imaginación no podemos crear, es más, no podemos imaginar, ¿cierto? Entonces ahí hay tres retos, seguramente que hay más. Recuperar un sentido político de la argumentación, repensar el lugar social y político que ocupa la conversación en la vida de los humanos, y realmente fomentar y cuidar, proteger la imaginación. Claro, esto implica pelear con una tradición que nos ha dicho que somos razón y que el conocimiento solo es ahí, en lo consciente. Colombia es de una tradición muy conciencialista, adoptando esa tradición de Europa, de esa Europa blanca, cristiana, normalizadora, ¿cierto? Ese es otro reto, pelear con esa tradición para poder darle un lugar a la conversación, a la imaginación, en un sentido más ético y moral del argumento. Bueno, muchas gracias, Pavel, a Mario y a Luis por sus presentaciones el día de hoy. A los asistentes igualmente muchas gracias. Mañana volvemos con nuestra segunda jornada a la misma hora, con un enlace diferente que está pegado en el PDF donde está la programación. Entonces muchas gracias y nos vemos nuevamente mañana. Gracias, profesor Diego, gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien.